Cada cierto tiempo aparece una pregunta muy insistente en las redes sociales. ¿Es la fotografía de stock una estafa? ¿Roban tu trabajo estos grandes consorcios que se dedican a la distribución de fotografías? Yo puedo hablarte desde mi experiencia, lo que ha sido mi paso, luego de varios años de estar haciendo fotografía de stock, de estar trabajando con bancos de imágenes. Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Yo puedo hablarte con cifras concretas. Hace muchos años, el 2009, yo empecé a hacer fotografía de stock para una agencia de microstock que en ese tiempo se llamaba Fotolia. Hoy día es Adobe Stock. Sí, es muy grande, pero es una agencia de microstock que tiene aguas separadas para las fotografías de uso general y para las imágenes que son premium. Bueno, yo empecé bastante entusiasmado a subir fotografías a Fotolia. El primer mes que había subido muy pocas fotografías, ya hice mi primera venta y todo sonaba bastante promisorio. Poco a poco fui agregando fotografías en la medida que el tiempo me lo permitía, pero me estanqué. Subí muy pocas fotografías porque no conocía muy bien cómo funcionaba un banco de imágenes, el aprendizaje era duro, no había grandes fuentes de donde obtener información. Entonces cosas como el etiquetado de las fotografías, hacer buenas descripciones, corregir adecuadamente los errores técnicos, me pasaban la cuenta. Y de prácticamente 2 fotografías que subía, una era rechazada. Eso me desalentó en un principio y llegué a tener un portafolio aceptado por Fotolia en ese momento de solamente 70 fotografías. Yo pensaba que 70 fotografías era un trabajo bastante riguroso, que con eso ya podría empezar a ganar un buen dinero extra. Pero 70 fotografías no es nada. El primer pago que debía recibir de Fotolia se demoró varios meses en llegar. Me exigían tener un mínimo de ventas equivalente a los $50. Y eso costaba hacerlo. Claro, porque se pagaban comisiones muy bajas. A veces el arriendo de una fotografía te pagaban 50 centavos, incluso menos. Me acuerdo de una fotografía que me gustaba mucho, que me pagaron solamente 30 centavos de dólar por haberla arrendado. Lo que yo no tomaba en cuenta en ese momento era el volumen. Para que una fotografía se pueda vender en el banco de imágenes, hay muchas cosas que tienes que hacer. No hay que perder de vista que todo el trabajo de gestión ya no lo haces tú, sino que lo hace directamente el banco de imágenes, la agencia de stock. Y eso te ahorra bastante trabajo. Tener que ir a buscar clientes y mostrarles tu portafolio es algo que pasó hace muchos años de moda. No tienes tiempo ni los recursos para lograr hacer esto de forma exitosa. Entonces, un banco de imágenes, una agencia de stock, hace esa parte del trabajo por ti. Y por eso también te cobra una comisión bastante jugosa. Bueno, se demoraron algunos meses en entregarme el primer cheque, el primer depósito en mi cuenta, después de haber trabajado supuestamente mucho con mi portafolio sumamente grande de 70 fotografías. Yo era bastante ingenuo en ese tiempo. Como no vi grandes resultados, abandoné la idea. Y de repente, pasaron algunos años, y otra agencia, esta vez de Macrostock, me invitó a colaborar con ellos. En este caso estoy hablando de Getty y Match. La mayoría de mi trabajo lo he volcado con bastante entusiasmo después de algunos años. Luego de mucho tiempo, empecé a darme cuenta de que era bastante interesante lograr cosas, ya diversificando un poco la cartera de imágenes.
Las 70 imágenes que tengo en Adobe Stock no las tomo más en cuenta. Es un portafolio que ya está caduco, prácticamente no tiene movimiento. Se ve una que otra venta, una vez cada 2, cada 3 meses. Pero esto no es suficiente porque pagan céntimos. En cambio, ahora que estoy en Getty Match, la cosa ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Déjame hablarte más de cerca. A todas las agencias de stock les interesa vender. Eso es algo bastante claro. Si no venden, no ganan dinero. Tú eres el productor de tus fotografías, el que gestiona las fotografías es el banco de stock. Y eso es lo que a ellos los lleva a ganar bastante dinero. Entonces, lo que les interesa claramente es promocionar tu trabajo. Si es que este es bueno, si es que este es interesante para un posible cliente. Y una vez que logran establecer esa conexión entre tu trabajo y el cliente, tú no te enteras de cuál es el cliente, salvo que puedas encontrar la fotografía buscando a lo largo del mundo. Pero la cosa interesante, la clave de todo esto, es que las agencias, sean de microstock como de macrostock, cada cierto tiempo te cuentan cuáles son las tendencias, qué es lo que está buscando un potencial cliente. Y a eso tú tienes que prestar atención. ¿A qué voy con todo esto? El año 2019, Getty Match envió un brief, que es como ellos llaman a los encargos de un potencial cliente. Este encargo decía: si usted tiene fotografías del Tíbet o de Bután, súbalas. Tiene que subir un mínimo de 50 fotografías. Y yo dije, yo el año 2015 y el año 2017 viajé a Bután y tenía material bastante interesante, a mi juicio, para poder ser mostrado. Me costó juntar el material. Llegué a juntar 100 fotografías. El doble de lo que el briefing o el brief indicaba. Me parecía que tenía alguna chance. Pasó un mes y de repente veo que tenía un cheque disponible en Getty. Y era un cheque bastante interesante. No voy a dar cifras para no despertar la envidia de otros fotógrafos que están trabajando en bancos de stock, que a lo mejor les cuesta mucho comenzar. Pero ese mes, y de acuerdo a lo que habían solicitado en el briefing, había logrado vender 8 fotografías con licencia extendida, una licencia especial que me permite ganar más dinero de lo que es habitual. No hay que olvidarse de que el precio que pone el banco, el precio que pone la agencia de stock, es uno. Lo que tú recibes es mucho menos. En mi caso, recibo apenas el 10% de lo que le pagan a la agencia de stock. Pero entre tener las fotos guardadas en el disco duro y no aprovecharlas nunca, salvo para hacer un diaporama con el cual aburrir a los amigos, creo que colocarlas en el banco de stock ya se convierte en una opción clara. Entonces, obtuve nada menos que 8 ventas con licencia extendida, lo cual significaba un pago bastante interesante. Esas fotografías fueron utilizadas en una publicación con fines turísticos. Yo tenía 100 fotografías en el portafolio. Esas 100 fotografías, habían algunas que podían interesar y otras no podían interesar. Habían algunas que podían ser utilizadas sin ningún tipo de conflicto legal, porque esas fotografías donde aparecían edificios reconocibles o donde aparecían personas que pudieran ser identificables, no contaban con autorizaciones formales. Eran autorizaciones de hecho. ¿Puedo tomar una fotografía? Sí, de acuerdo, tome la fotografía. Pero no había un papel firmado.
Al no haber un papel firmado, se limitaba la posibilidad de ser utilizada solamente con fines editoriales esas fotografías. Entonces el verdadero portafolio de Bután, ese que podía ser utilizado en cualquier aspecto, que no fuera difamatorio, que no fuera pornográfico, que no tuviera un carácter implícitamente político, eran muy pocas, eran apenas 25. Entonces, si consideramos que de 25 fotografías, que eran las concretas, logré vender 8, es un porcentaje bastante alto. Bueno, este portafolio es de los años 2015 y 2017. Es un portafolio ya antiguo. Se supone que después de 5 años de hechas las fotografías, el portafolio ya empieza a quedar un poco añejo. Nadie lo toma en cuenta. Sin embargo, sorpresa, el mes pasado logré vender 3 fotografías de ese conjunto, lo cual eleva la cantidad de fotografías que yo he vendido de ese paquete de fotos de Bután a 11. No han sido tan buenas estas licencias, porque no han sido extendidas, han sido licencias normales. Sin embargo, a pesar de eso, lo que paga Getty es mucho mejor de lo que suele pagar Adobe Stock. ¿Para qué decir de otras agencias como FreePic, eStock, Shutterstock, etcétera? Entonces eso dice que esto no es una estafa. Pero para lograr los resultados, tú necesitas claramente tener que trabajar. Trabajar mucho, sí. Mi portafolio no puede ser de 70 fotografías como las que tenía en Fotolia. Yo estoy aspirando a tener un portafolio de aquí a un año que duplique la cantidad de fotos que tengo en este momento. Wow, es una tarea bastante fuerte. Sí, significa tener que dedicarle todos los días trabajo a la fotografía de stock. ¿Y cómo logro esto? En primer lugar, tengo que buscar que cada fotografía sea capaz de desarrollar una idea. Ansel Adams, el gran fotógrafo del paisaje norteamericano, ese fotógrafo que hacía fotografías con cámaras de cajón, con cámaras de placas, en blanco y negro, durante el siglo pasado. Dice, no hay nada peor que una fotografía nítida de un concepto difuso. Ok, podemos tener la fotografía más perfecta desde un punto de vista técnico, y si no es capaz de contar una historia, ¿de qué te sirve? En un banco de imágenes, las fotografías que venden no son aquellas que sean perfectas técnicamente, no son las mejor compuestas. Las que venden, en primer lugar, las que se pueden arrendar a un potencial cliente, son aquellas que muestran una idea, que desarrollan una historia, que son capaces de contar y explicar un concepto. Entonces, puedes tener un banco de imágenes personal de 10.000 fotografías de las vacaciones y puedes mostrar muchas personas divirtiéndose en la playa, pero realmente, ¿cuántas de esas serían capaces de contar una historia? Si tú haces fotografías solamente en las vacaciones y pretendes subir 100, 200 o 300 a un banco de imágenes y empezar a ganar dinero, te cuento que tal vez por ahí no vaya lo que estás buscando. Tal vez lo que tengas que hacer es empezar a hacer otras cosas. Si tienes un jardín lleno de flores y haces muchas fotografías macro y te quedan perfectos los insectos, salvo que en tu banco estén buscando, no sé, entomólogos o botánicos, no vas a tener una gran cantidad de ventas. Vas a ser un nicho demasiado especializado. Pero eso es algo que tú tienes que ir viendo. Tienes que ser auténtico. Lo más importante de todo esto es buscar la autenticidad. Si haces fotografías imitando lo que hacen todos los demás, copiando las típicas fotografías que ves como tendencias de venta en todos los bancos de imagen, lo más probable es que tengas que competir como una pequeña sardinita en un mar lleno de tiburones.
donde la gente tiene más experiencia, donde hacen las cosas de otra forma, donde tal vez manejan otros recursos. Pero si eres auténtico, ahí está la clave. La autenticidad va a ser capaz de diferenciar tu trabajo del de muchas otras personas. Entonces no te desanimes. Importante es eso. Tienes que trabajar mucho. Qué sé yo, si haces solamente 10 fotografías en el día, que a lo mejor te toma 1 o 2 horas, vas a tener que procesarlas. Y el proceso va a tener que ser cuidadoso para no caer en exceso. Piensa que solamente utilizas 6 minutos por cada fotografía. Si hiciste 10, en 2 horas de trabajo, ya tienes mínimo 1 hora de procesado. Ok, ya vamos en 3 horas de trabajo para una sesión de 10 fotografías que te llevaría a lo largo de un año a hacer más de 3.500, probablemente 3.650 fotografías si es que trabajas todos los días. Y eso es un stock bastante interesante, un banco con muchas posibilidades. Sin embargo, no queda el trabajo ahí. Vas a tener que describir cada una de tus fotografías, que van a verse diferentes, por supuesto, unas de otras, y vas a tener que colocar palabras clave. Estas palabras clave, salvo el caso de Adobe Stock, vas a tener que colocarlas en inglés, lo mismo que la descripción. Ok, es fácil empezar a usar el traductor de Google. Sin embargo, no siempre te va a entregar los mejores resultados. Entonces, tal vez, si no te manejas al 100% con el inglés, esta parte del trabajo puede parecer la más complicada. Completando todo esto, diría que lo más importante es que no te desanimes. Al principio es posible que te rechacen muchas fotografías, pero eso no implica que tengas que perder las esperanzas. Yo te voy a mostrar aquí la lista de mis fotos más vendidas. Me vas a disculpar de que tenga que mirar las fotografías en el teléfono. No ando pendiente todos los días de cuántas fotos vendo, de cuántas no se venden, sino que ando preocupado de invertir todo el esfuerzo en producir las fotografías, en procesarlas correctamente y en establecer cuáles son las palabras clave. Una cosa es importante: las fotografías que están en un banco de imagen, salvo que sea una licencia exclusiva, se pueden vender muchas veces. Y ahí es donde se pone la cosa más interesante. Imagínate que una fotografía en un macro stock se puede vender no 1, 2, puede venderse incluso 10 o muchas más veces. Depende del interés del potencial cliente en el material que tú tienes. Entonces, la fotografía que está dentro del top 10, la número 10, es un gavial. Un gavial es un reptil parecido a los cocodrilos, un poco diferente. Esta se ha vendido en Getty 2 veces desde que está puesta. Yo la colgué el año 2017. Ha tenido 5 visualizaciones solamente y se ha vendido 2 veces. La foto que continúa es una foto del año 2018, que es un primate, un langur gris. También se ha vendido 2 veces. Luego viene nuestro querido copihue. Se ha visualizado 8 veces. Lo hice el año 2018 y se ha vendido también 2 veces. Tengo un circuito, una fotografía macro de un circuito. La puedes estar viendo acá. Se ha visualizado 19 veces desde que la coloqué en el banco de imagen. La puse el año pasado y ya se ha vendido 2 veces. Un cassette, un signo claro de lo obsoleto. Se ha visto una sola vez, pero se ha vendido 3 veces. Lentejas, un puñado de lentejas, se ha vendido 3 veces. El desagüe de un lavaplato común
y cercano. No tienes que viajar a la India, no tienes que estar en Tailandia, ni en Machu Picchu para hacer esta fotografía. La haces en tu casa. Se ha visualizado 11 veces y se ha vendido 3. Este es un gran secreto. Esta fotografía, yo podría decir que es el top ventas de lo más simple que he podido hacer. Lo hice en la casa. Ha tenido nada menos que 39 visualizaciones y se ha vendido 4 veces. Es la pantalla de un televisor encendido. Vista de muy cerca, entonces queda algo completamente abstracto. Durante un viaje que hice hace algunos años, hice una escala un poco prolongada en Frankfurt, la sede del comercio europeo. Allí fui a la sede del Banco Europeo, no entré al edificio, pero sí fotografié el símbolo euro que está afuera, en una especie de plazoleta. Se ha visto 20 veces y se ha vendido 6 veces. Aquí puedes ver la fotografía. Esta fotografía fue simple, fue caminar un poco por el centro de Frankfurt, a encontrar la fotografía y después dedicarme a borrar con el programa de retoque digital todos los stickers y pegatinas que tenía con otros mensajes dentro del símbolo. Y finalmente, el top ventas, el número 1 de ventas y que me ha entregado grandes satisfacciones tanto por el trabajo que significa como la exposición que hace de nuestros símbolos patrios. La bandera chilena ha tenido nada menos que 18 visualizaciones y se ha vendido 7 veces. Y esas son las 10 fotografías que más he vendido en el banco de imágenes. Te estoy hablando de que este banco de imágenes realmente está activo desde el año 2019. Antes de eso tenía muy pocas fotografías. En Getty yo empecé a subir fotografías después de la invitación que hicieron, ese brief que enviaron donde pedían fotografías de Bután y del Tíbet, donde yo subí 100 fotografías. Como vi los resultados muy poderosos, muy potentes, un mes después de haber hecho ese trabajo, decidí colocarle mucho más trabajo y dedicarme a esto como algo realmente importante. Luego vino la pandemia y más que se justificó esta decisión. No me he hecho millonario con este trabajo, no, pero sí estoy considerándolo como una fuente muy importante de recursos, una fuente de ingresos pasivos, en el sentido de que una vez que tú ya has hecho el trabajo, empiezas a ganar dinero de forma más o menos constante, día y noche, días laborales y días no laborales. Estés haciendo o no estés haciendo más fotografías. La idea es seguir alimentando el banco de imágenes, trabajar duro. Hay gente que diversifica su cartera de imágenes y coloca muchas imágenes en micro stock y otras en macro stock. Da lo mismo esto. Lo importante es ser constante, no desanimarse. Es probable de que tengas muchos rechazos en un comienzo. Es probable de que tus fotografías no se vendan, pero persevera si es que es realmente lo que te interesa. 10 fotografías de las vacaciones en Nueva York no te van a llevar a tener un banco de imagen interesante, un portafolio que sea interesante para un potencial cliente, a menos que en esas 10 fotografías estés tomándote un café junto con Sasquatch, por ejemplo, y eso sí sería una fotografía que se vendería. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.